En marco de la salud mental podemos hablar que Montes de María ha tenido unas afectaciones en la vida particular de sus habitantes, tanto de mujeres, niños, hombres, porque la guerra, el conflicto armado tocó de manera desproporcional la vida de los pobladores en Montes de María. Y ante eso, la comunidad lo que hizo fue organizarse, por eso la multiplicación de organizaciones en medio del conflicto, empoderarse, por ejemplo, los liderazgos, en particular de las mujeres, pero también de los jóvenes y de diferentes grupos. Creo que en toda esta labor incansable de liderazgo que lleva también muchos años en mi comunidad, los aportes han sido distintos, ¿no? Uno, pues a partir de las herramientas y los conocimientos que tenemos en nuestro ejercicio inicial, pues son escasos y uno lo hace con lo que puede, ¿no? Hablar de salud mental, o sea, la importancia es algo que no se nota, algo que no se ve. Y pues muchas personas pues físicamente se ven bien, pero lo que está en su cabeza o en su mente es algo diferente. Es importante tener en cuenta que cuando se habla, ¿no?, de trabajar por la salud mental de las comunidades víctimas del conflicto armado, se hace porque se están a su vez reconociendo que hubo un daño. O sea, la comunidad tiene mucha confianza en esos liderazgos que están ahí, y cuando se presenta el problema, los primeros en tratar de resolverlo son esos liderazgos que están en la comunidad. En ese sentido, en principio el aporte siempre había sido como reconocer el poder de la juntanza, de lo colectivo, de reunirnos como mujeres. Porque es la primera persona como líder, porque tiene un reconocimiento que se lo da a la comunidad, y ese reconocimiento que le da a la comunidad es por su buen trabajo que ha venido realizando. Pero lo más relevante tal vez de esto es que empezaron a construirse prácticas, es decir, conjuntos de comportamientos que compartían grupos, comunidades, y que esas prácticas permitían a las comunidades cuidarse y autocuidarse. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias. Miguel, amigo mío, ¿cómo le va? La confianza es lo que da todo. Al llegar a unos espacios, ahí nos vamos a encontrar con personas que hemos venido trabajando y que hemos venido articulando, y que cada uno conoce el proceso de su territorio, y que al encontrarnos comenzamos a hablar de esos procesos. Entonces tú entras con, así hayan otras personas diferentes, tú entras con ese ánimo, ¿sí?, de ese saludo, de familiaridad. Cuando usted se encuentra con el otro, aquí empezaron a encontrarse y a conversar, y incluso digamos, cuando el tema en algunos municipios de hacerse trenzas, ¿no?, mientras usted conversaba, de hacerse trenzas, pues resultó ser algo relevante, porque ahí hay contacto físico, afectivo. El desarrollo de este proyecto nos ha permitido entender que el arte es una estrategia que han utilizado las comunidades víctimas del conflicto armado para el cuidado de su salud mental. Podemos poner el ejemplo emblemático que tiene Montes de María, que es el proceso de las tejedoras de Mampuján, cómo el tejido se convirtió en una herramienta de expresión, en una forma de ellas poder liberar, ¿no?, ese dolor que llevaban por dentro, las memorias sobre el conflicto armado, sus procesos de resiliencia. Y siento que a través del arte podemos sanar cualquier conflicto, cualquier trauma que tengamos. Yo digo que nosotras somos psicólogas empíricas, porque de pronto tú llegas a un taller y llegas con ese dolor, pero cuando ya
te das de cuenta que plasmas eso, ya eso lo vas sacando y cuando te das de cuenta ya se fue el dolor. Y es una manera en cómo las comunidades han descubierto que pueden ir sanando el trauma, el dolor, las heridas que la violencia ha dejado a su paso. Entonces, estas prácticas ancestrales nos han permitido por años, antes del conflicto, durante el conflicto y ahora en una etapa de posible postconflicto, a seguir en nuestro territorio, porque son prácticas, por ejemplo, la recuperación del tema de la confianza. Por eso, al momento de hablar de reparar la salud mental en términos de poder resarcir el daño del conflicto armado, necesariamente deben incluirse esas prácticas culturales y artísticas que tenían las comunidades. Nuevamente, tejido, música, el encontrarse, tener actividades de encuentro social, de intercambio de saberes. Y las prácticas surgen porque son una respuesta de la comunidad, una resistencia, si se quiere ver así, una forma de resistencia ante una región que no tenía la institucionalidad, ni la protegía, ni la cuidaba, ni cumplía con sus derechos, ni sus deberes. El reconocimiento de las prácticas comunitarias a nosotros nos enseña que el conocimiento es plural, que el conocimiento es diverso, que existen diferentes fuentes para buscar soluciones a problemáticas específicas. Esto nos permite reconocer las voces de las comunidades, de las distintas experiencias intergeneracionales que existen, porque aquí vemos jóvenes, están adultos, líderes, lideresas. Entonces, esto debe quedar estipulado en cualquier clase de política y que quede enmarcado en un plan de desarrollo para que cuando lleguen las entidades encargadas a suplir esta necesidad, ya ellos se sientan obligados a mirar esa metodología, pedagogía, el cual la comunidad tiene como prácticas esenciales dentro de su contexto. Este proyecto se acopla a la metodología que implementamos desde el Grupo Regional de Memoria Histórica de Investigación Acción Participativa, que básicamente lo que busca es co-crear conocimiento entre la academia, las comunidades y los liderazgos sociales. A partir de esa co-creación hemos detectado una serie de problemas, una serie de pautas de solución que se pueden convertir en recomendaciones de política pública, de diseño institucional y de formas de alimentar los planes de desarrollo. Yo creo que para construir una política pública efectiva en temas de salud mental en la subregión de los Montes de María, debemos partir con el reconocimiento de problemáticas de salud mental que existen en este territorio. Ese es el primer paso, tener un diagnóstico completamente nutrido que contenga la realidad territorial. Tengamos bien claro cuál es el problema. Con la identificación de ese problema, armar y construir insumos que nos permitan identificar qué estrategias propone la institucionalidad, qué estrategias proponen los líderes y lideresas, las comunidades, para hacer así un proceso de co-creación. Un proceso de unificación en donde se concerten entre ambas agendas cuáles son las acciones, las iniciativas, los proyectos, las estrategias que se van a implementar. Se debe llamar, digamos, a esa construcción participativa con las comunidades. Definitivamente hacerlo detrás del escritorio no va a funcionar. Para hacer posible, ¿no?, la materialización de una política pública de atención psicosocial para mejorar la salud mental de las comunidades de Montes de María,
que haya una voluntad, ¿no?, del gobierno de poder hacer parte a las comunidades y su conocimiento en el proceso de diseño, pero también creo importante que las comunidades estén vinculadas en el proceso de implementación de la misma. Este momento en donde estuvimos charlando sobre cuál sería la modalidad o el enfoque para que una política pública para el mejoramiento de la salud mental sea eficaz, primero que todo es reconocimiento y el acompañamiento a la comunidad. Trabajando en este proyecto específico en alianza con la Universidad Javeriana. El ejercicio de las asambleas deliberativas a mí me parece que es una estrategia clave y muy importante, porque es un ejercicio en donde se reconocen las voces de cada uno de los participantes, ¿cierto? Es un ejercicio también en donde vemos que hay un diálogo intergeneracional y sobre todo un intercambio de experiencias de los distintos territorios. En temas de que se implemente no a partir de la demanda, sino de la oferta. ¿Qué es la deliberación? La deliberación es una conversación profunda entre las comunidades, con acompañamiento académico, con la institucionalidad, basada en el respeto, en la atención y en la escucha, y hacer propuestas de política pública, planes de desarrollo, programas, proyectos, etcétera, a lo que conduce es a la producción de conocimiento de mucha mejor calidad y por lo tanto con mayor capacidad de incidencia en política pública y de generar impactos positivos para la comunidad. Y cuando este trabajo articulado se hace, institucionalidad, líderes, academia y gobierno, aquí están las respuestas. Cuidándonos como comunidad. Un camino hacia la salud mental en Montes de María. Colombia, potencia de la vida.